Hola, estamos listos para comenzar nuestra próxima sesión, la sesión número 10, y esta sesión trata sobre cómo criar hijos obedientes. Esto es parte de lo que ya hemos estado presentando en lo que respecta a la familia. La felicidad en tu matrimonio, la felicidad en tu hogar con tus hijos, seguros de sí mismos, y ahora vamos a criar hijos obedientes. ¿Te has dado cuenta? Estamos de pie en el jardín de la tumba, donde se cree posiblemente que Jesús resucitó. Y es un lugar emocionante para estar, porque este es el lugar donde ocurrió la culminación o la victoria del propósito de Jesús de venir a la tierra para liberarnos de nuestros pecados. Es maravilloso. Me dan ganas de gritar aleluya y empezar a cantar canciones de Pascua. Pero hoy estamos hablando de hijos obedientes en este entorno y te animo a que consigas un cuaderno y un bolígrafo, o al menos una hoja de papel. Quizás también quieras tomar tu Biblia, pero vamos a avanzar rápidamente por 16 pasos sobre cómo criar hijos obedientes. Son 16, pero los primeros 5 son fundamentales. Son el inicio de nuestro entendimiento de cómo ministrar a nuestros hijos al formarlos para servir al Señor y ser obedientes. Son cosas que necesitas estar haciendo antes de que tus hijos nazcan o antes de que empieces a disciplinarlos. Necesitas reflexionar sobre estas cosas. Y luego los siguientes 11 puntos son todos los pasos prácticos que seguimos para disciplinar a los hijos. Ahora, esto lo aprendimos hace mucho tiempo. Nuestros hijos ya son adultos y uno de ellos es padre y tiene 8 hijos. Y él ha aprendido este plan de nosotros y ahora también lo está aplicando en su hogar. Hemos enseñado esto en muchas conferencias. Hemos comprobado que ha sido exitoso en la vida de muchas personas a las que hemos enseñado. Cuando el doctor Ron era profesor en Oru, utilizaba esto como parte de su plan de estudios. Así que te animamos a que lo anotes y ores al respecto, y que le pidas al Señor cómo puedes aplicar esto en tu situación particular. Efesios capítulo 6, versículo 1 dice, «Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo». Y en Colosenses 3:20, Pablo repite la misma exhortación, aunque de manera un poco diferente. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora bien, los niños no pueden seguir esto. En primer lugar, no saben leer cuando son pequeños. Y luego, cuando aprenden a leer, probablemente ya es demasiado tarde para empezar a disciplinarlos. Y ellos no pueden ver esto por sí mismos. Así que se convierte en responsabilidad de los padres. Los padres deben ser quienes enseñen a los hijos a obedecer. Esto conduce a confianza y paz para toda la familia. Esto es lo que queremos. Queremos paz y confianza. Si tienes conflictos y problemas en tu familia, no es un buen testimonio. Pero al seguir la palabra de Dios, donde dice que los hijos deben obedecer a los padres, y luego, si asumimos como propia la responsabilidad de educar a nuestros hijos, entonces es un beneficio para todos. Ahora, probablemente hayas notado en el mercado cuando hay una madre que está regañando a un niño. ¿Por qué no me obedeces? Nunca me escuchas. ¿De quién es la culpa? ¿Es culpa del niño? No. Entendiendo lo que ya hemos dicho aquí, es responsabilidad de los padres. Si ese niño es desobediente, si se rebela constantemente contra el padre, eso significa que el padre ha permitido a este niño, incluso le ha enseñado a este niño, mediante acciones negativas, a ser cooperativo y rebelde contra los padres. Así que debemos asegurarnos de que somos nosotros los responsables de criar a nuestros propios hijos. En Proverbios capítulo 22, versículo 6. El autor dice, «Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él». Ahora bien, esto se puede interpretar de 3 maneras diferentes. Esto puede referirse a la salvación si los instruyes desde pequeños, hablándoles de Dios y de Jesús, y sobre los beneficios de ser cristiano, y así sucesivamente.
Entonces ellos seguirán esto en sus vidas. Quizás se alejen del Señor, pero siempre lo llevarán dentro, de modo que cuando lleguen tiempos difíciles volverán a Dios. Otra manera sería en cuanto a las habilidades de un niño, como por ejemplo si un niño es hábil trabajando con las manos o es musical o tiene habilidades que no son exactamente lo que tú quieres que haga. Por ejemplo, tú quieres que sea doctor o abogado, pero él elige ser músico o carpintero. ¿Qué vas a hacer? La Escritura dice, instrúyelo en el camino que Dios ha planeado para él, en la forma en que Dios lo creó desde el principio. Y a partir de ahí, él seguirá adelante. Ahora, la tercera manera en que podemos ver esta Escritura es que si enseñas a un niño a disciplinarse, cuando sea mayor, será disciplinado. Será una persona disciplinada. Y una persona disciplinada no tiene que luchar constantemente con el error ni andar siempre en la dirección equivocada, tomando malas decisiones. Tú ayudas a tus hijos. Si empiezas desde pequeños, lo grabas en su mente, lo incorporas en su espíritus que necesitan obedecer y ser disciplinados. Entonces eso estará con ellos el resto de sus vidas. Muy bien, empecemos con el número 1. Número 1, el esposo y la esposa deben estar de acuerdo en cómo van a disciplinar, cuáles son sus reglas, cuáles son sus límites, cómo van a disciplinar y qué herramienta usarán para disciplinar a su hijo. Debe haber un acuerdo. No necesitas estar castigando a tu hijo y que tu pareja venga corriendo diciendo, no hagas eso, hazlo de esta manera. No, esto es confuso para un niño. Y cuando el esposo y la esposa están de acuerdo desde el principio, entonces no habrá la lucha de quién tiene la razón y quién está equivocado delante del niño. Recuerdo que mi madre me contaba que a menudo, cuando mi padre nos disciplinaba de niños, ella se escondía detrás de la puerta porque no quería involucrarse, no quería interrumpir lo que mi papá estaba haciendo. Nunca lo vi suceder, pero ella me lo contó mucho después, ya de adulto. Debemos dar respeto a nuestras parejas para que puedan disciplinar a nuestros hijos. Y los niños verán nuestro apoyo, que estamos de acuerdo con lo que nuestra pareja está haciendo cuando se aplica la disciplina. Así que, en primer lugar, el esposo y la esposa deben estar de acuerdo. En segundo lugar, sean consistentes. Cumplan sus promesas a sus hijos. Antes de que estudiáramos sobre este proceso, recuerdo que yo tenía la tendencia, cuando mi hijo me desobedecía, esto fue antes de que naciera nuestro segundo hijo, pero cuando nuestro pequeño hijo hacía algo que no me gustaba, simplemente le daba una palmada. Y recuerdo la expresión de sorpresa en su rostro. ¿Qué hice? ¿Por qué me estás pegando? No entiendo. Incluso desde antes de que pudiera hablar, él estaba sorprendido y asustado. Así que descubrí en este proceso que realmente me ha ayudado, que no espero hasta estar enojado, pero tampoco espero hasta estar muy perezoso y no hacer nada. Debemos tener cuidado con eso. Un día podemos estar enojados y al día siguiente podemos estar perezosos o viceversa. Y entonces el niño se confunde. No esperes hasta que hayas dado estos mensajes confusos a tus hijos y estés tratando de decidir cómo manejarlo. Seamos consistentes. Usemos un sistema que nos ayude a estar en orden con nuestros hijos. En primer lugar, si no somos consistentes, eso asusta al niño. Y otra cosa es que eso entrena al niño para manipular. Así que debemos asegurarnos de ser consistentes para que haya una disciplina fuerte y buena en la vida del niño. Número 3, establece reglas claras. Ahora hay personas que piensan profundamente sobre la vida y tienen formas complicadas de pensar sobre las cosas. Y se ponen todos alterados por el tema de no hagas esto, no hagas aquello y no hagas lo otro. Descubrí, después de prueba y error y también al escuchar a otros hablar, que si solo tengo unas pocas reglas simples, es más fácil para los niños escucharme. Una de las reglas que tenía era, haz lo que te digo. Cuando te hablo y te digo que hagas algo, quiero que me obedezcas.
Así no tenía que tener 100 reglas que cubrieran todo lo que iba a decirle a ese niño que hiciera. Y descubrí que eso era muy útil. Y también aprendí a ser paciente con ese niño y permitir que su mente asimilara lo que le estaba enseñando. A veces les decía que hicieran algo y no lo hacían de inmediato, ya fuera porque no entendían o no escucharon. O tal vez no querían hacerlo, pero necesitaba darles unos segundos. En ese proceso cognitivo, como se llama técnicamente, deben pensar en lo que han escuchado y luego responder a ello. Si tengo reglas claras, eso facilita las cosas para todos. Me facilita saber cuál es la acción correcta con el niño, lo que he dicho que no pueden hacer y lo que quiero que hagan. Y también lo hace más fácil para el niño. Él sabe cuáles son las reglas. De hecho, lo que estás haciendo es establecer límites, un espacio dentro de un lugar donde el niño puede desenvolverse para que esté seguro y se sienta seguro. Muchas veces los niños van a poner a prueba esos límites. Van a empujar hasta el borde y van a ver si los vas a disciplinar. Te están poniendo a prueba y necesitamos ser consistentes en nuestra respuesta hacia ellos y no dejarnos atrapar. En esto de pensar que nuestros hijos no saben dónde están los límites o que si los sobrepasan no pasa nada y los excusamos. No, necesitamos establecer los límites y luego mantenernos firmes en ellos para que nuestros hijos se sientan seguros. Ahora, si ellos empujan los límites y tú no haces nada al respecto, entonces eso se convierte en una preocupación para ellos, porque no saben qué está bien y qué está mal. Y puede ser confuso. Así que necesitamos asegurarnos de que hemos establecido reglas claras. Número 4. Si no ha habido una regla previa, no debe haber castigo la primera vez. Ahora pensemos en esto por un momento. Por ejemplo, un niño hace algo que tú no quieres que haga. Que lo castiguemos cuando él no sabe que no debe hacerlo es crueldad. Eso es abuso y no queremos hacerlo. Más bien, lo usamos como un momento de enseñanza, una oportunidad. Bueno, cuando le decimos al niño, no, esto no es lo que hacemos y si lo vuelves a hacer te castigaré. Recuerdo muy bien a nuestro pequeño caminando por el borde de la mesa que teníamos frente al sofá y yo había puesto un nacimiento y él quería jugar con él. Quería agarrarlo y llevárselo. Y así fue uno de los pocos momentos en que él y yo tuvimos un enfrentamiento, pero fue una ocasión en la que sentí que realmente necesitaba decirle, no, y de verdad, no toques esto. Eran de madera y se astillarían o golpearían fácilmente si él los agarraba y los usaba como martillo, como estaba haciendo con todo lo demás. Así que era importante que me sentara y hablara con él. Y cuando lo tocaba o intentaba jugar con él, no le pegué. Me aparté y le dije, no, esto no es lo que debes hacer. Este es el juguete de mamá. Este no es tu juguete. Y tienes que dejarlo en paz. Ahora, él era muy pequeño. Pero parecía entender y tuvimos que tener algunas conversaciones al respecto en el futuro. Pero el hecho es que fui constante al hablar con él e insistí en eso. Ahora que has hecho esto y quieres jugar con él y yo te estoy diciendo que no, si lo haces de nuevo, te voy a castigar. Eso es muy importante. Entonces tuve que castigarlo porque ya había hecho ese compromiso. Le pedí que dejara de jugar con un juguete o con algo que no era suyo. Era algo que tenía valor para mí y no quería que se rompiera. Ahora sé que mucha gente guarda esas cosas y yo lo hice. Guardé muchas cosas. ¿Sabes? Tenía cosas realmente bonitas y las ponía en la mesa o las dejaba a la vista, pero si él podía alcanzarlas, podía dañarlas. Así que aprendí a ponerlas en alto, donde él no pudiera alcanzarlas. Pero también estaba la necesidad de enseñarle que hay algunas cosas que no debemos tocar. Así que lo tomé como una oportunidad con este nacimiento para que él no lo tocara. Y antes de terminar con esto, la segunda vez que el niño lo toca, y en esta confrontación sobre el nacimiento, recuerdo a nuestro hijo extendiendo la mano. Esto fue hace 42 años, pero él extendió la mano y quiso tocarlo, y luego yo lo discipliné. Ahora hablaremos en un minuto sobre lo que hice cuando él era apenas un niño pequeño. Y quiero que lo soportes conmigo aquí. Quédate conmigo. No estoy abusando de mis hijos.
Estoy entrenando a mis hijos y vamos a hablar sobre cómo lo haremos. El número 5 es empezar temprano. ¿Qué tan temprano? Bueno, hay mucha discusión sobre eso. Hay muchas ideas sobre cómo se debe disciplinar a un niño, cuánto y a qué edad empezar. Permíteme darte un ejemplo. Quizás tu hijo está sentado en tu brazo y ya es lo suficientemente grande, su espalda ya es fuerte y puede sentarse en tu brazo. Y empieza a alcanzar cosas. Y las cosas que tienes son muy interesantes para ellos, no son curiosos, quieren saber qué son esas cosas. Por ejemplo, cuando sostengo a mis nietos, les gusta agarrar mis aretes o mis gafas. Y necesitamos tomar una decisión. ¿Qué cosas son juguetes y cuáles no lo son? A veces simplemente necesitamos quitar el arete o las gafas. Pero en otras ocasiones, si un niño está sentado en tu brazo y tú, ahora es el momento de disciplinar a ese niño o enseñarle. Estas son mis gafas. Cuestan dinero. Son costosos de reemplazar. No son un juguete. Entonces le voy a decir eso a ese niño. Cuando tenga en sus manos mis gafas, le diré, no, esas no son tuyas. No. Ahora bien, cuando un niño escucha la palabra no, necesita aprenderla diciéndola una y otra vez. Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que disciplinarnos nosotros mismos y disciplinar a nuestros hijos. Esta es una lección que aprendí muy temprano. Tuve que disciplinarme. Tenía que controlarme a mí mismo para poder enseñar a mis hijos a controlarse. Así que cuando ese niño agarra mis gafas, le digo que no. Esa es la primera vez. Luego, la segunda vez que ese niño vuelve a intentarlo y trata de agarrar mis gafas. Entonces yo tomo la mano del niño y le doy un toque o palmada muy suave y le digo no otra vez con esa pequeña palmada. Ahora eso no le duele. Tiene un poco de escozor. Pero me resulta muy interesante pensar en nuestra anatomía y en cómo Dios nos ha hecho de tal manera que cuando hay dolor, dejamos de hacer algo. El dolor es la señal de alto. Nos indica que hay algo mal en nuestro cuerpo o nos detiene de hacer cosas. Por ejemplo, extiendes la mano y tomas un plato o una sartén que crees que está bien agarrar, pero cuando la levantas descubres que está caliente. ¡Ay! La sueltas. No la vuelves a tocar. Te detienes. El dolor ha sido un maestro y te ayuda a no lastimarte de nuevo. Le enseña a tu cerebro que la olla puede estar caliente. Tócala con cuidado y averigua si está caliente. Entonces puedes levantarla si no lo está. Y lo mismo ocurre cuando castigamos a nuestros hijos. Les estamos dando un poco de dolor para que lo entiendan. Eso es un no. No y dolor. Que vayan juntos es una muy buena manera de instruir a nuestros hijos. Hay algunas personas que no empiezan temprano. Dejan que su hijo haga lo que quiera, lo dejan correr, lo dejan adueñarse de la casa. En algunos lugares los llaman el pequeño emperador o la emperatriz. Ellos mandan y todo lo que ese niño quiere, ese niño lo obtiene. Pero algún día llega el momento de rendir cuentas. En algunos lugares a los que hemos viajado, hemos visto que en la escuela el maestro recibe a este niño que no ha tenido disciplina y ese maestro tiene que ser muy estricto con ese niño y usan una vara o un palo para lograr que ese niño obedezca. Y entonces hay mucho trauma tanto para el maestro como para el niño y también vergüenza para el niño. Así que debemos tener cuidado de no caer en esto, en el error de empezar demasiado tarde con nuestros hijos. Si empiezas temprano, tus hijos ya estarán listos para disciplinarse a sí mismos, para sentarse en un aula cuando llegue el momento de ir a la escuela. Y serán lo que llamamos un buen estudiante. Son cooperativos, están listos para aprender, no están pensando en otras cosas como causar disturbios o ser desobedientes. Así que comencemos temprano. Bien, ahora pasemos a los siguientes 11 pasos. Vamos a tener que dividir esto en 2 sesiones, así que avanzaremos con varios de estos y luego retomaremos en nuestra segunda sesión. Pero el 6º paso es el comienzo del proceso real de la disciplina.
Hemos tenido estos 5 pasos fundamentales, cosas que hemos preparado desde el principio, y ahora vamos a pasar por el proceso de cómo disciplinamos a un niño, especialmente a medida que crecen un poco más. El número 6 es ir a un lugar privado para disciplinar. Verás, castigar a un niño en privado le permite concentrarse en lo que ha hecho mal. ¿Alguna vez has visto a niños que son castigados en público y el padre está observando a todos los demás para ver cómo reaccionan? Y mira, yo castigué a mi hijo, ese tipo de cosas. No le hagas eso a tu hijo. Eso es vergonzoso, es humillante. El niño ni siquiera está pensando en lo que hizo mal. Está avergonzado. Desearía poder meterse en un agujero y alejarse de la situación y ocuparse de sí mismo, para poder cubrirse y no sentirse avergonzado por lo que está pasando. Bueno, si llevamos al niño a un lugar privado, puede prestar atención a lo que ha hecho mal y puede tener su conversación contigo, escuchar lo que tienes que decir al respecto, enseñarle y guiarle. Verás, este es un momento de enseñanza, una oportunidad para entrenarlo. Así que no avergoncemos a nuestros hijos en público, mejor llevémoslos a un lugar privado. Ahora en nuestra casa siempre era el baño, lo llamamos el baño. Es un lugar donde había una cerradura en la puerta y era un sitio donde podíamos dejar la vara que usábamos para castigar a nuestro hijo. Así que cuando entrábamos ahí ya estaba lista. No teníamos que ponernos a buscarla y perder mucho tiempo. Estábamos preparados. Teníamos la vara lista para el castigo. Bien, pasemos al número 7. Reconocemos que el niño está intentando hacer el bien, pero ha cometido un error. Ahora quiero ser muy cuidadoso. Para dejarlo claro, no pienso que nuestros hijos sean perfectos, que no tengan pecado en ellos, porque todos nacemos con pecado. Pero el hecho es que no debemos decirles a nuestros hijos que son malos, o que no valen nada, o que no llegarán a ser nada. Muchas veces, cuando un niño ha hecho algo mal, en lugar de sacarlo de lo que ha hecho mal y defenderlo de eso, lo dejamos en esa ofensa y le decimos que no tiene valor. No vas a lograr nada en la vida. Y me da tanta vergüenza de ti, y así sucesivamente. Esto interrumpe el progreso del niño para tener una buena opinión de sí mismo. Es destructivo para el niño. Debemos tener cuidado de no decirle cosas que no son verdad sobre él. Él fue hecho a imagen de Dios. Es un ser humano que tiene una razón para estar en esta tierra. Él tiene un propósito y es parte de nuestra responsabilidad como seres humanos descubrir qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y es nuestra responsabilidad ayudar a ese niño a encontrar lo que Dios quiere que haga. Y si le dices que no tiene valor, que no puede lograr nada, entonces pensará, bueno, tal vez tengo un propósito, pero vaya, ni siquiera soy capaz de cumplir ese propósito. No, vamos a darle la vuelta y animemos a nuestros hijos. Y de hecho vamos a atraer a ese niño hacia nosotros y convertirnos en su defensor frente a esta ofensa. Si han hecho algo mal, pero defendámoslos, estemos a su lado, ayudémoslos, creamos en ellos y digamos, sé que no querías hacer eso. O incluso si sí querían hacerlo, sé que, bueno, está mal que lo hagas. Y por eso la Biblia me dice que debo castigarte. Así que ayudamos a nuestro hijo para que entienda que estamos de su lado. Le deseas lo mejor. Quieres que sea una buena persona, que sea un ciudadano responsable cuando crezca. Y vamos a oponernos a eso. Y no vamos a hacer esa cosa que es ofensiva o que ha ido en contra de las reglas establecidas. Número 8. Muestra tristeza en tu rostro, no enojo. Vamos a crear una atmósfera de arrepentimiento. Mucha gente me ha dicho, wow, he estado disciplinando o golpeando a mis hijos por enojo. Simplemente golpeo a mi hijo hasta que mi brazo se cansa. Solo golpeo porque estoy tan disgustado. Han estado haciendo esto mal durante mucho tiempo y estoy tan molesto por dentro y simplemente no me gusta. No estoy contento con eso, así que simplemente permito que mi enojo me controle. No, controlamos nuestro enojo y entonces nos volvemos como Dios. Encuentro que en todo este proceso, lo que estamos haciendo aquí es ser como Dios. Dios nos ama con un amor eterno.
En Éxodo 32 se habla de que Él está lleno de compasión, lento para la ira, y necesitamos ser como Dios con nuestros hijos. Así que queremos mostrar tristeza en nuestro rostro, no enojo. No asustes a tus hijos. Anímales como un entrenador que está tratando de ayudarles a hacer lo correcto. Dijimos que estamos creando una atmósfera de arrepentimiento, y esto es lo que queremos hacer delante del Señor. Queremos caminar en rectitud delante del Señor, y cuando las cosas salen mal, necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos hable para que podamos arrepentirnos de lo que hemos hecho. Te conviertes en un actor, controlas tu enojo y demuestras esta tristeza para ayudar al niño a arrepentirse. Ahora, ese es todo el tiempo que tenemos para esta parte de la sesión número 10, pero vamos a continuar en la próxima sesión. Espero que nos acompañes y que traigas tu bolígrafo y papel. Sabes, hay muchas cosas que queremos para nuestros hijos. Queremos que sean fuertes, queremos que sean ciudadanos en este mundo viviendo para el Señor. En Malaquías se dice que el propósito del matrimonio es criar a la próxima generación piadosa. Y por eso queremos prepararnos a nuestros hijos para que sean piadosos cuando lleguen a ser adultos. Que el Señor nos dé sabiduría para aplicarlo en nuestra familia. Dios te bendiga. Hasta la próxima sesión. Aquí estamos caminando por un pasillo entre algunas casas en una zona residencial normal de la ciudad de Jerusalén. No hay una calle transitada, ni una avenida ancha con mucha gente, solo un pasillo entre casas. Mucha gente vive en este tipo de vecindario. Pensamos que sería interesante para ti ver también esta parte de Jerusalén. Me gustaría leerte aquí en este pasillo el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6, la última parte del versículo que dice: el que duda es como una ola del mar llevada y zarandeada por el viento. Eres un líder del pueblo de Dios. Dios ha puesto su mano sobre ti. Él te ha dado ideas. Él te ha dado metas, sueños y aspiraciones. Él quiere que esos sueños, metas y aspiraciones te guíen por un camino verdadero, persiguiendo de manera constante lo que Él ha puesto en tu corazón. No permitas que los vientos, las tendencias, las modas, las ideas, las opiniones de la gente, la presión social o la presión de tus pares te desvíen de seguir lo que Dios ha puesto en tu corazón. Sé el hombre de Dios, la mujer de Dios que sigue adelante. Sigue adelante sin permitir que el viento de la duda te desvíe del camino que Dios tiene para tu vida.